¿Por qué Gabriel García Márquez odiaba a Jaime Garzón? Jaime Garzón no solo fue uno de los humoristas más críticos que tuvo el país, sino que también era famoso por hacer bromas telefónicas muy irreverentes a grandes figuras políticas como el alcalde y posterior presidente Andrés Pastrana, a Ernesto Samper, al que atacaba sin piedad constantemente con sus bromas, e incluso al presidente desde 1990 hasta 1994, César Gaviria, que a pesar de ser una constante víctima de las imitaciones de Garzón, siempre se lo tomó con humor, era un amigo cercano e incluso Garzón trabajó con él en su presidencia, fungiendo como mensajero y encima, se rumora, escribiendo discursos para el mandatario. Un caso diferente ocurriría con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a quien le hizo una broma tan pesada que durante cierto tiempo lo consideró uno de sus enemigos, que además calificaba como un loco o un desadaptado. Así que quédense, porque hoy vamos a hablar de la broma pesada que le hizo Jaime Garzón al Premio Nobel de Literatura en 1991. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu botella canela escuchar. De la célebre broma tenemos dos versiones. La primera fue representada por la serie de televisión de 2017, Garzón Vive, protagonizada por el gran Santiago Alarcón, en la que vemos al humorista y a su equipo de producción de la serie Ociosidad, que en la vida real se llamaba Sociedad con Z y doble O, y que estaban en la ciudad de Cartagena para recibir un premio, donde coinciden con el premio Nobel que estaba ahí con la excusa de realizar un festival de cine. Garzón y su equipo quedaron muy impresionados al ver cómo se bajaba de un auto y entraba al hotel. Luego, el equipo estaba bebiendo unas copas en el lobby y para impresionar a su copresentadora, Garzón decide acercarse a la recepción y decirle a la encargada que eran un grupo de prensa que estaban esperando a Márquez para entrevistarlo. Luego, haciendo una cómica pero muy convincente imitación del presidente César Gaviria, llama al Nobel y le dice que baje para hablar un rato. Y quédense, porque lo que ocurrió en la vida real fue mucho más serio e implicó la seguridad nacional. De manera que en un rato, Gabriel García Márquez, llamado en la serie Patricio Rodríguez, interpretado por Sanín Castro, baja muy solemne, con su típica guayabera blanca, con su bigote impoluto, con su forma de caminar lenta y refinadísima, y muy inocentemente le pregunta a la recepcionista que ¿dónde está el presidente? En unos sofás cerca de ahí está el equipo de Garzón y el propio Garzón conteniendo una risa nerviosa. El Nobel se pasea por el lobby confundido hasta que se acerca al grupo de Garzón y les pregunta sobre el presidente. Garzón lo llama maestro y le agradece por su obra y le dice que, aunque no ha visto al presidente, si lo ve, se lo informará. A los días, Garzón regresa a Bogotá y sigue desempeñando su cargo como asistente y mensajero del presidente Gaviria, y este lo confronta y le reclama por la broma realizada a su amigo, diciéndole que estaba como un tití y que no lo molestara más, pues era un sujeto muy quisquilloso. Garzón entonces le dice algo que me parece acertadísimo, y es que le parece raro que el escritor es un tipo muy sobrado, que habiendo producido una figura literaria tan prominente, pues que carecía de sentido del humor. La versión real de lo que sucedió lo sabemos por un artículo de Sojo. Resulta que Garzón estaba con unos amigos en su apartamento en Bogotá, entre ellos el periodista Enrique Santos, y estaban discutiendo sobre la difícil situación que atravesaba el país con los diálogos con las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL, que se adelantaban en Venezuela. Entre chiste y chiste surgió la idea de llamar a Márquez, que por entonces ya era una figura prominente del país y que ya había participado en los diálogos de paz con el M-19, para que ayudara como intermediador en los diálogos con las guerrillas. De manera que, gracias a un número suministrado por Enrique Santos, Garzón, haciendo uso de su excelente imitación de Gaviria, le pidió muy amablemente a Márquez que sirviera como asesor en Venezuela y que se comunicara con el presidente de aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, para que los esfuerzos por la paz no se esfumaran.
Como si esto fuera poco, le aseguró que al otro día le enviaría un avión privado para llevarlo a Venezuela. Imaginemos a Gabo empacando rápidamente sus célebres guayaberas, que por lo visto le gustaban mucho, y despidiéndose de Mercedes por la muy difícil tarea política que se le había encomendado. Enrique Santos, sin embargo, muy diferente a Garzón, se sintió culpable por aquella broma y horas después se comunicó con Gabito para aclararle que todo había sido una broma. Pero Gabriel se lo tomó muy a pecho y estuvo a punto de colgar. Y así fue como el humorista se ganó la antipatía del Nobel y pasarían meses hasta su célebre confrontación final en el restaurante El Patio en Bogotá. Y como si la ficción y la realidad se mezclaran, tanto la serie de televisión Garzón Vive y el suceso que realmente ocurrió, relatado en el artículo de Soho, en aquel restaurante apuntan hacia lo mismo. Gabo y su esposa Mercedes acuden a este restaurante muy conocido que también era visitado por Garzón. Él se da cuenta de que el Nobel está ahí y se pone un delantal y se hace pasar por mesero. Márquez, que lo considera un loco y que sigue muy enojado por aquella broma, en cuanto lo reconoce, se dispone a marcharse. Entonces Garzón lo intenta tranquilizar llamándolo maestro y diciéndole pues que su obra ha sido sumamente importante para él. Como Gabo no le cree, recita de memoria la primera frase de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Pero Márquez le dijo que eso no lo sorprendía porque esa frase se la sabía todo el mundo y que además estaba seguro que se la había aprendido por si algún día se lo encontraba. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sin embargo, Márquez tampoco estaba contento y le dijo que si en realidad lo había leído, le dijera cómo había muerto Úrsula Iguarán. Garzón dudó, pareció acorralado y entonces, cuando Márquez ya iba a marcharse, un domingo de Ramos entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. «Pobre la tatarabuelita», dijo Amaranta a Úrsula, «se nos murió de vieja». Úrsula se sobresaltó. «Estoy viva», dijo. «Ya ves», dijo Amaranta a Úrsula, reprimiendo la risa, «ni siquiera respira». «Estoy hablando», gritó Úrsula. «Ni siquiera habla», dijo Aureliano. «Se murió como un grillito». Entonces Úrsula se rindió a la evidencia. «Dios mío», exclamó en voz baja, «de modo que esto es la muerte». En ese momento, Márquez, impresionado, no tuvo otra salida que darle la mano y decirle: «Te perdono por todos tus pecados». Los que estaban en el restaurante aplaudieron y así es como termina esta historia. No sabemos qué tan reales fueron los detalles, pero de lo que sí estamos seguros es que Jaime Garzón le recitó ese día fragmentos de 100 años de soledad al estirado maestro para recibir su perdón. Conclusión: esta historia, además de ser muy épica y muy chévere de oír, pues incluye a dos íconos absolutos de la cultura colombiana y me parece que nos lleva a una reflexión. Y es a lo que apuntaba Jaime. ¿Cómo es que un tipo que escribía tan bien, que es inolvidable la obra que dejó y que además en ella podía ser muy gracioso, muy irónico, como ya escuchamos en el anterior fragmento, se haya convertido en un tipo que se tomaba tan en serio su papel, que básicamente se volvía un estirado, un gran señor que ni siquiera soportaba una muy divertida broma telefónica? Y es que el problema de los grandes íconos y de los hombres legendarios es que se los puede parodiar con mucha facilidad. Es imposible no reírse con la escena de la novela en la que Márquez, vestido como su propio personaje, baja al lobby a buscar al presidente. Por eso conviene resaltar la figura de Jaime Garzón, un payaso iconoclasta que nunca dudó en bajarle los humos a todos los grandes señores, cualquiera que fuese.
pues se burló de más de 4 personajes que fueron o que serían presidentes, y también de un respetadísimo Nobel de Literatura, no solo con el fin de criticar, que lo hizo muy bien, sino con la convicción de enseñarnos que nadie es sagrado y que nadie está exento del ridículo esencial que implica estar vivo. Y aunque eran muy grandes señores, muy importantes, todos se rieron con él. Claro, hasta que alguien no entendió la broma y entonces lo mataron. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.